Muy buenas tardes, cordial saludo a Lick Hersen. Mi nombre es Sandro Betanco. Y mi nombre es Eder Caraxioli y vamos a hablar sobre los temas asignados en la tarea. Bueno, comenzaremos con el mundo dramático de Erving Hoffman. Para Erving Hoffman, nosotros vivimos en un mundo de marionetas. Esto quiere decir que vivimos en un mundo controlado por las normas que nos son impuestas por la sociedad, que vivimos actuando. Esto lo explica él porque cuando nosotros nos encontramos en un ambiente con otras personas, no nos comportamos de una manera natural, sino que actuamos de una manera para ser bien vistos y bien recibidos para esas personas, o sea, para quedar bien en un ámbito social. Básicamente nosotros vivimos en constante actuación y se destruye lo que es nuestra identidad, ya que nosotros tenemos nuestra propia personalidad cuando nosotros estamos solos, pero según la educación que se nos ha dado desde que somos pequeños, ya hay ciertas normas que tenemos que seguir al momento de estar rodeados de otras personas particulares. Entonces nosotros perdemos nuestra identidad para querer salvar lo que es una apariencia. Un ejemplo de esto podría ser al momento de que estamos en un restaurante en contra cuando estamos solo en nuestra casa comiendo. Pues nuestra actitud es muy diferente, sobre todo si este restaurante es un restaurante de comida a la carta. Vamos a usar los cuchillos, los cubiertos, los vamos a usar de manera correcta, no vamos a hacer comentarios fuertes, hablar en voz alta, vamos a mantener la compostura porque nos estamos manteniendo en un ámbito social que eso nos conlleva, a eso nos dirige. Sí. En cambio, si estamos en nuestra casa, nos comportamos de una manera inconsciente, simplemente comemos como queremos, si queremos comemos con las manos, abrimos la boca al hablar, hacemos ruidos al comer, pues no nos interesa, pues nadie nos ve. Bueno, entonces lo que nosotros seguimos son las normas de etiqueta y también el respeto, pues, porque tenemos que tomar en cuenta que nosotros no estamos solos, sino que hay varias personas que están en ese mismo lugar y nosotros tenemos que practicar lo que es la prudencia. Bueno, también vamos a hablar sobre el tema del problema de la libertad. Este problema que lo plantean de esta manera, nos dan esta pregunta: ¿en realidad somos una sociedad libre? ¿Somos libres? Esto lo dice porque en una sociedad que nos pone normas implícitas de cómo comportarnos, hace pensar si en serio somos libres o no. Pues no puedo ir con libertad a estar sin camisa en un lugar público como por ejemplo una iglesia, no puedo estar sin camisa por ejemplo en un centro de educación escolar. En cambio, puedo ir a la playa sin camisa. ¿Pero por qué? No tenemos libertad de hacerlo cuando queramos, sino cuando las normas o la situación nos permitan. Entonces, respondiendo a la pregunta, nosotros no somos libres dentro de una sociedad porque tenemos que seguir ciertas normas de compostura. Al momento de que nosotros estamos rodeados de otras personas, pues nosotros tenemos que procurar vernos bien, estar bien vestidos, si estamos comiendo, pues tratar de seguir las normas de etiqueta. Tenemos que seguir todas las normas que se nos han inculcado desde que somos pequeños. Para eso nosotros se nos inculcan los valores, el respeto, la manera en la que nosotros podamos convivir de manera armónica, sin que otra persona nos tache como una persona inculta o que sea irrespetuosa, que no pueda comportarse en frente de otras personas. Muy bien. Ahora hablamos sobre Norbert Elias, la civilización de los cuerpos y la sociedad de un enfoque de la vida medieval. Hablando de la vida medieval, se explica que nosotros éramos semisalvajes, porque obviamente teníamos conocimientos básicos, podíamos cazar para obtener nuestro alimento y de la misma caza podíamos obtener las pieles de los animales para hacer nuestra vestimenta. Incluso también criábamos animales. Pero lo que nosotros no teníamos aún era unas ciertas reglas o normas de cómo comportarnos. Entonces, si yo tenía alguna necesidad fisiológica, pues yo solo me apartaba y lo hacía, pero lo hacía en un lugar público. Entonces, ¿por qué se daba eso? Bueno, se daba porque en ese entonces no teníamos el sentido de la vergüenza. Pues si en la actualidad alguien va a orinar en un lugar público y lo ven, por ejemplo, enfrente de un teatro,
ese ambiente, la tipo de personas que va, pues obviamente sería algo muy vergonzoso. Pues en ese entonces no teníamos ese sentido de vergüenza, pues alguien puede ir a un centro de comercio y pues defecar al lado y la gente lo iba a tomar como algo normal, porque para ellos era una necesidad normal, como respirar. Con el tiempo fuimos adoptando una idea de rechazo a esas cosas. De qué era correcto y qué no. De qué era correcto y qué no. Ya podíamos discernir por ejemplo, esto está bien que lo haga aquí, esto está bien que no lo haga, puedo decir esto, puedo decir esto. Estoy solo, lo puedo hacer, pero si hay más gente no lo puedo hacer. Bueno, pasando también a otro punto importante sobre Norbert Elias, hablando también sobre la civilización de los cuerpos, ¿la sociedad ya estaba civilizada o cómo se fue civilizando? Bueno, esto es simple, gracias a la evolución. Nosotros al paso de los años, nosotros ya aprendimos a tener vergüenza, como explicaba Sandro. Entonces ya empezaron a impartirse en los hogares cómo comportarse. Esto está siendo mal visto, no lo tienes que volver a hacer. Entonces hay cosas que solo los puedes hacer en tu casa o en tu privacidad. Por ejemplo, tu cuerpo tiene que ser solo tuyo, porque son tus cosas privadas, o sea, no tenés que andar exhibiendo tal cosa. Aquí estamos mencionando prácticamente lo que son las necesidades fisiológicas. Entonces, tus cosas personales tienen que ser solamente tuyas. Entonces, aquí es donde ya se viene creando un conocimiento o un pensamiento diferente, ¿ok? Esto está mal visto, esto es algo privado, yo soy un individuo, por tanto yo me tengo que comportar así en mi privacidad, no delante de las demás personas. Bueno, nos habla cuando ya somos civilizados, ya cuando entramos a la etapa de la edad moderna, cuando ya los valores de convivencia ya están bien implementados, cuando incluso al estar en su propia casa ya había normas de cómo comportarse, no era lo mismo la hora de la comida en la época medieval que ya cuando estamos en la época moderna, ya en la época industrial, ya hay ciertas normas a la hora de comer, por ejemplo, ya hay ciertas normas para dirigirse hacia alguien mayor. Ya hay ciertas normas también para hablar personas en público, cosas así. También, tomando el tema de Norbert Elias, él hablaba sobre la socialización. Con la socialización viene empezando lo que son las clases sociales, cuando nosotros ya adquirimos el conocimiento de convivir delante de otras personas. Esto hace referencia a, por ejemplo, cómo ahora que conocemos las normas de socialización sabemos cómo hablar con alguien y crear un vínculo de respeto, por ejemplo, de convivencia, algo que antes no se tenía, pues antes no se usaba, no se tenía en cuenta la prudencia, la tolerancia, el respeto a hablar a otra persona. Pues con esto también, con la socialización, comprendimos también cómo funcionan las funciones sociales, por ejemplo, del gobierno, del Estado, cómo se implementan las empresas, cómo funcionan y por qué hay clases sociales. Pasando a la socialización, como nosotros ya tenemos un conocimiento de cómo actuar, pues surge lo que es el razonamiento o la racionalización, y es cuando nosotros ya tenemos conocimiento o podemos justificar el por qué pasan las cosas. O sea, nosotros ya tenemos una interpretación lógica. Ya podemos pensar o podemos discernir esto pasa por esto, o incluso si no lo sabemos, intentamos saber por qué pasa. Por ejemplo, ¿por qué pagamos impuestos? ¿Por qué tenemos que dar una parte de nuestro dinero hacia el Estado? Pues ya con la racionalización entendemos que si nosotros damos una parte de nuestro dinero al gobierno o al Estado o a quien nos rige, será beneficiado, será un beneficio para nuestras obras sociales, para la salud, nuestro futuro. Sabemos que nos va a ayudar. Por eso lo hacemos sin pensar el por qué lo hacemos o sin ser obligados porque entendemos por qué lo hacemos. Sí, entonces aquí nosotros ya tenemos un conocimiento, entonces nosotros lógicamente, si yo estoy pagando impuestos, yo sé que esto, cuando yo me jubile, yo lo voy a recibir como un beneficio o una pensión. También en la vida cotidiana, si una pareja está en la calle
y mira lo que es un semáforo. Si mira que el semáforo del lado opuesto está en verde, significa que los carros están pasando. Y nosotros ya tenemos conocimiento de que estando en rojo es cuando nosotros podemos pasar y sin tener algún daño. ¿Por qué es esto? Es porque nosotros ya tenemos un conocimiento lógico, ya razonamos. Entonces, y esto es gracias a la socialización. Cuando nosotros nos impartieron las normas de cómo comportarnos, nosotros ya empezamos a tener un razonamiento. Y ese razonamiento es algo individual, y aquí es cuando ya empieza lo que es el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Bueno, el individualismo es cuando comenzamos a pensar sin tomar en cuenta lo que nosotros piensan, sino en lo que nosotros creemos o que nosotros sentimos que está bien o por lo que nosotros está bien. Por ejemplo, qué religión quiero seguir, qué partido político por qué partido político voy a votar, por qué presidente voy a votar, o incluso cosas más triviales como qué equipo de fútbol me gusta, o qué tipo de ropa me quiero poner hoy, o qué estilo me gusta para vestir, o qué tipo de auto me gusta. O sea, las personas siempre pueden dar su opinión, o sea, nos pueden tratar de discernir o darnos un ejemplo de, bueno, si te gusta tal partido político, te puede ser de tu conveniencia por esto y esto y esto, y te menciona algunos puntos para que usted ya tenga un mayor conocimiento, pero al final quien toma la decisión va a ser nosotros mismos, o sea, es algo individual, o sea, puede haber opinión de otras personas acerca del mismo tema y uno tiene el chance o la posibilidad de elegir, bueno, está bien, yo lo apoyo o no. Otro ejemplo que podríamos poner es cuando, por ejemplo, vamos a una tienda X, lo que sea, no importa lo que vendan, pero pedimos opinión al vendedor, él nos da varias opciones. Y él con su conocimiento nos hace entender esto te beneficia más por esto o esto y esto, pero al final nosotros decidimos qué es mejor para nosotros, ya dependiendo de nuestros gustos personales, sobre nuestras necesidades o por la posibilidad económica que tenemos que pasar de eso. Bueno, en conclusión, el ser humano ha ido evolucionando su manera de pensar y comportarse para llegar a una convivencia más armónica. Esto es de lo que ha venido hablando y haciendo énfasis estos sociólogos, de cómo el ser humano ha cambiado la manera de comportarse y de pensar acerca de las cosas. Esto va en cadena, entonces nosotros antes éramos personas que no teníamos mucho conocimiento acerca de cómo comportarnos. Después se implementaron estas normas de convivencia, luego nosotros podemos tener un racionamiento del por qué suceden las cosas y por último nosotros podemos elegir o tenemos nuestra propia opinión acerca de algún tema en específico. Entonces esto ha sido todo, estas fueron nuestras opiniones acerca de los puntos que fueron asignados en la tarea. Muchísimas gracias. Nosotros concluimos. ¡Me moví! El primer tema es el mundo dramático. Esto explica que nosotros no me acuerdo. Nos queda para bloopers.